La Iglesia de Dios es la Iglesia que cumple y guarda las leyes de Dios. Esta Iglesia tiene la promesa garantizada de entrar en el reino de los cielos, porque en ella se obedecen con gracia y diligencia las leyes de Dios. Por lo tanto, hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el título Sigamos la ley de Dios, para que podamos obedecer completamente las leyes de Dios en lugar de conformarnos a esta generación sin ley. Espero que todos nos convirtamos en el pueblo celestial en esta época que obedece completamente las enseñanzas e instrucciones de la Biblia y los profetas. Hoy examinemos unos versículos de la Biblia sobre aquellos que recibieron bendiciones por obedecer las leyes de Dios y otros casos en los que recibieron el castigo por no acatar las leyes de Dios. Hay leyes universales en el universo, hay leyes celestiales en el cielo y hay leyes terrenales en esta tierra. Del mismo modo, para nosotros, el pueblo celestial, Dios estableció las leyes celestiales para concedernos la salvación. Si nos desviamos de las leyes sin guardarlas, cometeremos la insensatez de perder el camino al eterno reino de los cielos. Examinemos esto a través de las palabras escritas en Jeremías capítulo 9 de cómo Dios establece los principios y reglamentos de la salvación para nosotros. Veamos las enseñanzas de Jeremías capítulo 9 versículo 12. Capítulo 9 versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron... ¿Qué dejaron? Mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. En Jeremías capítulo 9 se revela la gravedad del desastre y del castigo que caerá sobre aquellos que no siguen las leyes de Dios. A través del profeta Jeremías, Dios da una severa advertencia sobre las consecuencias. Sin embargo, hoy en día, numerosas iglesias desprecian el pacto, los decretos, los reglamentos y las leyes de Dios. Sin duda, en el cielo hay un pacto y una ley establecidos para nuestra salvación. Piensen en lo que está escrito en Jeremías capítulo 9. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. He aquí enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Veamos algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Pasemos a Segundo de Crónicas, capítulo 12. Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? No siguió las leyes y mandamientos de Dios, pero el reino siguió siendo próspero y tenía numerosos soldados. Después de que el reino se convirtiera en una potencia sin rival, que los países vecinos no se atrevían a provocar, el rey Roboam, hijo del rey Salomón, dejó las leyes de Dios. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Al ver al rey hacerlo, el pueblo también emuló sus acciones. Versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
Después de que dejaran las leyes de Dios, le siguieron acontecimientos desafortunados. Versículo 3. Con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. En el capítulo 12, versículo 1, está escrito que él y todo Israel dejaron la ley de Dios, de modo que en el versículo 5, ¿cómo explica Dios esta situación a través del profeta? Dios dijo: me habéis dejado. En otras palabras, dejar la ley de Dios es dejar las palabras de Dios. Además, dejar las palabras de Dios significa dejar ¿a quién? Es un acto de dejar a Dios mismo. Veamos el versículo 5 de nuevo. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Tal como está escrito, cuando el pueblo deja la ley de Dios, acontecen inevitablemente dificultades, angustias y desastres. Esto se predeterminó para el pueblo de Dios. Hoy, todos los miembros de nuestra familia que caminan hacia la salvación con la esperanza del cielo en la verdad deben preguntarse: ¿hay algún aspecto de la palabra de Dios que esté descuidando? ¿Hay partes de mí en las que me falta? Si corrigen esas cosas, Dios les bendecirá de inmediato. Esta es la promesa de nuestro Dios, una promesa diferente de las que hacen las personas. Veamos las bendiciones que Dios nos ha dado acudiendo a Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Veamos Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios estableció la regla del diezmo? Al final, Dios quiere bendecirnos. Dios siempre nos da sus mandamientos con esta intención, no por su propio bien. Él no nos dice: haz esto o aquello para su propio beneficio. Dios quiere bendecirnos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pasemos al versículo 11 para examinar el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo. ¿Qué bendijo? El día de reposo, y lo santificó. Hermanos,
¿no estableció Dios la regla del diezmo para bendecirnos? Además, como podemos ver en Éxodo capítulo 20, el día de reposo es el decreto, la regla y la ley que Dios estableció también para bendecirnos, ¿no es así? Algunos dejan la ley de Dios, otros las violan fácilmente y no lo consideran importante. Sin embargo, esto traerá inevitablemente consecuencias. Para una nación puede resultar en un golpe mortal y para una familia puede dar lugar a grandes dificultades. Este espantoso resultado es inevitable. La razón está escrita en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Cuando dejaron la ley de Dios, Dios dijo que no era la ley misma lo que dejaron, sino a Él. En otras palabras, terminaron rechazando tanto la mano de protección de Dios como su mano de bendición. Como resultado, el reino fue invadido por otros países y el pueblo se convirtió en esclavo y cautivo en las tierras extranjeras. Vivieron como esclavos hasta la muerte. Esto se puede entender suficientemente a través de las historias que se encuentran en Primero y Segundo de Reyes y Crónicas. Si miramos atrás en la historia de Corea, ¿no han oído que los príncipes herederos que iban a heredar el trono tenían que dedicarse a estudios rigurosos? Entre las muchas materias que estudiaban, se le dio especial énfasis a la historia. Esto se debe a que la historia nos enseña la sabiduría de la vida, que no hemos experimentado directamente. Transmite valiosas lecciones de vida adquiridas a través de los relatos de otros. Según Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy, a través de la historia de Roboam, escrita en 2 de Crónicas, capítulo 12, podemos entender completamente cuánto debemos valorar y amar la ley de Dios. Cuando dejaron la ley, Dios declaró, «Me habéis dejado». Por lo tanto, cuando Sisac, rey de Egipto, atacó a Israel, Dios no lo protegió. Dios ya se había marchado de Israel, por lo que fueron conquistados y esclavizados por Egipto. Muchas personas perdieron la vida, lo que provocó un trágico desenlace. Veamos el versículo 14. En el versículo 14 está escrito, «E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová». Dejó la ley y su corazón se apartó de Dios, por lo que la Biblia dice, hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Continuemos con el versículo 15. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Entre ellos hubo una guerra constante. En el capítulo 13, versículo 10, podemos ver una escena en la que Abías, rey de Judá en el sur, se dirigió a Jeroboam, el rey de Israel en el norte, mientras estaban en guerra el uno con el otro. Pasemos al capítulo 13. Veamos el capítulo 13, versículo 10. En el versículo 10 está escrito, «Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro, con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado». En otras palabras, está diciendo, Israel en el norte, no habéis dejado a Dios, pero nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios. Versículo 12.
He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. En ese momento hubo una guerra entre Judá en el sur e Israel en el norte. El rey de Israel era Jeroboam y el rey de Judá era Abías. Abías era hijo de Roboam. Continuemos con el versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel, es decir, Israel en el norte, delante de Abías y de Judá. ¿Por qué fueron desbaratados? Judá en el sur amonestó y aconsejó a Israel en el norte, diciendo, nosotros guardamos siempre los mandamientos de nuestro Dios, pero vosotros no guardáis sus leyes. No os apartéis de Dios ni le dejéis, sino acercaos a Dios. Continuemos con el versículo 16. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel. ¿Cuántos cayeron? 500.000 hombres escogidos. 500.000 de personas murieron. Hermanos, incluso 10.000 es un número significativo. Durante la guerra entre Abías, rey de Judá en el sur, y Jeroboam, rey de Israel en el norte, 500.000 personas murieron entre los hombres escogidos de Israel. Detrás de esta tragedia está el rey Abías de Judá, que guardó los mandamientos de Dios, y el rey Jeroboam de Israel, que no los guardó, sino que los menospreció. Al final, la diferencia entre el ganador y el perdedor dependió de obedecer o no los mandamientos de Dios. Esta diferencia provocó la muerte de 500.000 personas. Podemos aprender esta lección en 2 de Crónicas 12 y 13. Por lo tanto, esta guerra física sirve como una sombra, presagiando una gran batalla espiritual que está por venir. Esta última gran batalla espiritual será entre Dios y Satanás junto con sus seguidores, que no son el pueblo de Dios. También en esta batalla Dios enfatiza la importancia de los mandamientos de Dios. Veamos el capítulo 12 de Apocalipsis. Examinemos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar. Aunque el dragón estuviera sobre algo más grande que la orilla del mar, ¿podría derrotar a los que guardan los mandamientos de Dios? A lo largo de todas las enseñanzas de los profetas y de toda la Biblia, Dios siempre ha acompañado a los que guardan sus mandamientos y les ha concedido la gloria de victoria. En toda la historia, ha habido quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes no. En la última batalla descrita en Apocalipsis capítulo 12,
están el resto de la descendencia de la mujer, que guarda los mandamientos de Dios, y los seguidores de Satanás, que no guardan los mandamientos de Dios. Aunque los seguidores de Satanás pueden jactarse de un número incontable como la arena del mar, esto no tiene importancia. ¿No es verdad? Dios considera esta tierra tan minúscula como una gota de agua en un cubo. Por favor, miren las estrellas del universo y contemplen el cosmos infinito. Dios, que gobierna este mundo, siempre ha estado con aquellos que guardan sus mandamientos obediente y fielmente. Dios nos asegura esto a través de las palabras escritas en 2 de Crónicas, capítulo 12 y 13, y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13. A través de estos versículos, Dios nos confirma repetidamente este hecho. Veamos Deuteronomio, capítulo 8. En toda gran batalla espiritual, siempre debemos seguir las leyes de Dios y caminar con Él, de acuerdo con su voluntad y enseñanzas. Nunca debemos olvidar que Dios concede continuamente la gloria de la victoria espiritual a su pueblo, que vive fielmente según su guía. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 está escrito: «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Dios les dio a los israelitas sus mandamientos, reglamentos y leyes mientras vivían en el desierto. Está escrito que fue para saber lo que había en su corazón, si guardarían o no los mandamientos de Dios. Veamos el versículo 3. «Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas ¿de qué vivirá? De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Veamos el versículo 4. «Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole». Cuando cumplimos sus enseñanzas, finalmente Dios nos concederá bendiciones. Pasemos al versículo 16. En el versículo 16 está escrito que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios hace y nos manda, siempre está la profunda voluntad de Dios de bendecirnos. Sin embargo, si no nos damos cuenta de las bendiciones que están detrás y no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente las perderemos. ¿No deberíamos ser conscientes de esto? Como hijos celestiales, siempre debemos seguir las enseñanzas de Dios, sin importar lo que Dios nos mande o lo que Dios nos diga que sigamos. Veamos el capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces, ¿qué hará Dios? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Hermanos, ¿creen en estas palabras? Actualmente asisten a la mejor iglesia del mundo. Pueden enorgullecerse de esto. ¿Por qué? ¿Quién nos hizo esta promesa? Es nuestro Dios quien hizo esta promesa.
Aunque las palabras de las personas no siempre se hagan realidad, las promesas hechas por Dios ciertamente se cumplirán. Está escrito que Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sin embargo, hay una condición: oír la voz de Dios. Si obedecemos completamente a Dios y guardamos sus mandamientos, sin duda obtendremos este resultado. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones se desbordarán, siguiéndonos a todas partes, y debido a la abundancia de bendiciones será casi abrumador. Les pido que recuerden esto y tengan aún más orgullo y confianza. Hoy en día hay numerosas iglesias a nuestro alrededor que simplemente mantienen la apariencia de una iglesia. Aunque proclaman con la boca que son el pueblo de Dios, ignoran cuáles son los decretos, mandamientos y leyes de Dios. En cambio, usan la engañosa excusa: solo necesitas creer, mientras descuidan y desprecian todos los decretos, reglas y leyes de Dios. Sin embargo, como hemos leído las palabras en Deuteronomio capítulo 8 y 28, Jeremías capítulo 11, 16 y 44, y a lo largo de toda la Biblia, los que despreciaron y abandonaron las leyes y reglamentos de Dios siempre enfrentaron castigos, calamidades y maldiciones sin importar la época. Además, experimentaron constantemente la derrota en sus luchas. Seamos hoy como Abías, rey de Judá. ¿Cuál fue la razón principal por la que pudo derrotar a los 500.000 enemigos? Dijo: ya que estamos cumpliendo las ordenanzas de Dios, estamos destinados a lograr la victoria en esta batalla. Entonces escuchad, pueblo de Israel en el norte, no vayáis contra Dios ni peleéis contra Él, porque no lo lograréis. Quería decir que no debían ser complacientes por tener un ejército enorme. En otras palabras, no deben jactarse de su número. Con fe, Abías dijo: ciertamente Dios está con nosotros. Sus enemigos idearon su propia estrategia, enviaron tropas a la retaguardia, colocando la emboscada detrás de su ejército. Sin embargo, Dios no les concedió la victoria. Al examinar este hecho histórico, no podemos afirmar que existe quien guía cada época y acontecimiento. Podemos confirmar una vez más que todo está dentro de la voluntad de Dios, y es Dios quien lo guía. El reino de los cielos se acerca. A medida que se acerca el reino de los cielos, preguntémonos, ¿nos estamos volviendo aún más fieles a los mandamientos de Dios? ¿O los estamos descuidando? Reflexionemos sobre nosotros mismos y sigamos las enseñanzas del Padre y la Madre Celestiales hasta el final para poder llegar a ser miembros de la familia de Sión, que enseñen las leyes, los reglamentos y los decretos de Dios a todas las personas. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.